Bien, vamos a poner acá. Perfecto. Bueno, vamos a compartir, vamos a buscar en Nehemías capítulo 4. Vamos a compartir allí la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 4. Bueno, damos gracias al Señor. Bien, vamos a dar lectura ahí en este pasaje que está en Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 23. Y bueno, vamos a leer, ¿sí? Es un pasaje histórico que nos cuenta parte de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Ustedes saben que este pueblo no ha tenido, tuvo a lo largo de su historia recaídas, momentos donde resurgía, momentos donde adoraban a Dios, momentos donde se olvidaban de Dios, momentos donde caían en pecado, donde caían en idolatría, donde iban detrás de dioses ajenos, de los ídolos. Bueno, un montón de cosas, ¿no? que vemos a lo largo de la historia. Y ahora vemos en este tiempo, donde después de estar 70 años cautivos en Babilonia, empezaba un resurgir, sí, otra vez en Jerusalén, donde muchos fueron enviados otra vez para poder reconstruir el templo, para poder reconstruir las murallas. Y bueno, y este era un tiempo de restauración, un tiempo de edificación, un tiempo donde Dios estaba obrando de una manera donde Dios nunca había dejado de obrar. Pero bueno, en este tiempo específicamente estaba obrando y seguía obrando de una manera distinta, diferente. Siempre el Señor está al control de todas las cosas. Y bueno, vamos a leer un poquito entonces en Nehemías capítulo 4. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Acá estaba Nehemías, ¿sí? Estaba ahí al frente de esta reconstrucción de los muros. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. Entonces Nehemías, ¿no? Porque es él el que está contando y relatando, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portilios comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, y acá vemos una tarea, ¿no?, que ellos tenían y cómo hacían y qué pasaba, ¿no? El título acá del pasaje dice precauciones contra los enemigos. Y si tuviéramos que darle un título al mensaje, la obra del Señor no se detiene. ¿Sí? La obra del Señor no se detiene. La obra del Señor continúa siempre, pase lo que pase. Vemos acá en Nehemías 4 del 1 al 3, ¿sí?, esto que acabamos de leer al principio, cuando oyeron, ¿sí?, los enemigos, ahí los que estaban alrededor, que uno de ellos era Sanbalat, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, bueno, todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué hacen estos débiles, esta gente? ¿Qué está haciendo? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, hacer sus cultos delante de Dios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y había otro, que era Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Empezaron a murmurar y a decir cosas y a hablar cosas en contra del pueblo de Dios, ¿no? Y yo buscaba, ¿no?, ¿qué es esto del escarnio? ¿Qué era el escarnio? Era una burla cruel cuya finalidad era y es humillar o despreciar a alguien, ¿sí? Ellos empezaron a escuchar que había movimiento ahí en el pueblo de Dios, que iban a edificar los muros de Jerusalén, que iban a restaurar todo eso, a reedificar todo lo que estaba destruido, todo lo que había sido de escarnio para el pueblo. Bueno, ahora lo iban a reedificar. Bueno, pero vieron que cuando uno se pone en actividad o cuando uno empieza a hacer algo, nos faltan, ¿sí?, aquellos que dicen, pero ¿y vos qué vas a hacer? Y mirate vos, ¿qué tenés? ¿Con qué contás? ¿Qué es lo que tenés vos para hacer las cosas? ¿Contás con algo? ¿Tenés algo? ¿No? Y bueno, y esta gente hacía lo mismo, ¿no? Sanbalat y Tobías buscaban traer el desánimo a través de la crítica, ¿sí? Antes de empezar ya empezaron a desanimar y empezaron a criticar. Y esto del desánimo, ¿no? El desánimo es una herramienta muy poderosa porque de alguna manera es lo contrario a la fe, ¿sí? El desánimo se opone, ¿sí?, a lo que es la fe. Donde la fe le cree a Dios y a sus promesas, el desánimo ve y cree lo peor y tiende a básicamente olvidarse de quién es Dios y lo que ha prometido que hará. Entonces esta gente empezó a hacer eso, ¿no? Empezó a traer críticas, empezó a traer desánimo. Y esto mismo puede pasar hoy en nuestros días, ¿no? En el orden de lo que podría ser la iglesia y en el orden de lo que podría ser nuestra vida personal, ¿no? Nosotros ahora tenemos este proyecto, ¿no?, esto que salió, que ya hace mucho que lo veníamos planificando, que veníamos orando, ¿no?, el tema de poder construir, de armar un templo, de armar un lugar propio donde se puedan desarrollar las actividades, ¿no? Y bueno, y alguien puede decir, y ahora en pandemia, si ahora no se puede hacer nada, ahora estamos todos encerrados en nuestras casas, no.
¿qué se van a poner a hacer ahora? ¿O qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar el dinero? Si eso es una obra millonaria, ¿no? Podrían decir algunos. O vos vas a predicar, ¿y qué vas a predicar vos ahora en este tiempo? Mirá la realidad en que estamos viviendo, mira este mundo cómo está dado vuelta, mira cómo está todo echado a perder, todo perdido. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Son 2, 3, 10, 20? ¿Qué puede hacer 20 sobre millones de personas que están en cualquier cosa? ¿Ustedes van a llevar adelante el proyecto? ¿Con qué lo van a hacer? ¿Ustedes van a predicar? ¿Ustedes se van a poner al frente? ¿Ustedes van a dar testimonio? ¿De qué? ¿De cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Burlas y desánimos, ¿no? Y para nosotros, en las vidas personales también. ¿Vos vas a ir a la iglesia? ¿Vos vas a predicar? ¿Vos vas a leer la Biblia? ¿Vos vas a confiar en Dios? ¿Vos crees todo eso? ¿Vos crees que es verdad todo eso? ¿Realmente lo crees? ¿Que es verdad? Son cuentos chinos eso no existe. ¿Vos te vas a casar en este tiempo? ¿Vos vas a tomar un compromiso? ¿Vos vas a casarte? Si nadie se casa ahora, ¿vos te vas a casar? Pero no ves cómo está el mundo hoy. Vos vas a emprender ese proyecto, vos vas a estudiar, vas a poder dar ese examen, vos vas a poder terminar la carrera, vos vas a poder mantenerte. Me acuerdo una cosa que me quedó grabada cuando yo era chica, me acuerdo de todo, estaba en cuarto grado y la maestra, una maestra, pero esta maestra era cristiana, ¿sí? Era creyente. Y nos preguntó a cada uno de los chicos que estábamos ahí y nos dijo, ¿qué van a hacer cuando sean grandes ustedes? Entonces, bueno, iban diciendo, uno decía, yo voy a hacer esto, el otro, no sé, doctor, bombero, el otro policía, el otro, no sé, maestro, profesor. Y yo me acuerdo que en ese momento a mí me gustaba la música y bueno, yo le dije, yo voy a ser profesora de música. ¿Y a qué no saben qué me respondió? Uy, te vas a morir de hambre, me dijo. Un aliento me tiró y me quedó grabado ese comentario que hizo y a veces se los cuento a mis alumnos cuando los tengo en práctica docente y bueno, y se los digo, ¿no? Miren lo que me dijo esta maestra, que yo me iba a morir de hambre. Y fíjense cuántas cosas, cuántos desánimos. Miren si yo me hubiera quedado con eso, que me voy a morir de hambre, ¿no? Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, cuando estamos en las manos de Dios, no nos vamos a morir de hambre, no vamos a fracasar, no vamos porque Dios va a estar con nosotros. Dios es el que nos alienta, Dios es el que nos lleva, Dios es el que hace prosperar nuestros proyectos, Dios es el que hace prosperar nuestros sueños, Dios es el que hace prosperar nuestras profesiones, Dios es el que hace prosperar, nuestra vida. Dios es el que nos hace prosperar, Dios es el que nos alienta, Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que hace prosperar cada uno de nuestros proyectos personales, como iglesia, como cuerpo. Dios es el que está al frente, no somos nosotros. Si fuéramos nosotros con nuestra fuerza, no podríamos ni llegar a la esquina, pero como Dios está con nosotros, como Dios es el que pelea por nosotros, como Dios es el que nos esfuerza, como Dios es el que va delante nuestro, entonces nuestra victoria y la victoria está asegurada y no va a haber fracaso porque Dios va a estar con nosotros y aun cuando nos equivocamos, Dios nos alivia, Dios nos perdona y podemos volver a empezar y podemos continuar y podemos seguir y Él va a estar detrás de cada una de nuestras cosas. Si nosotros, por supuesto, dejamos en las manos de Dios nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños, todo lo que tenemos por delante debe estar en las manos de Dios. Entonces, estas burlas o estas críticas se van a levantar y van a estar presentes y nos van a querer tirar abajo y nos van a querer dar desánimo, pero nosotros sabemos que no dependemos de nuestras fuerzas, que no dependemos de nuestras ideas, nosotros dependemos de Dios. Y todas las ideas y toda la inteligencia que podamos tener es porque viene de nuestro Dios, ¿sí? Y tenemos que depender de Él y tenemos que confiar en Él, porque Él es el que, eso chiquitito que tenemos, eso que parece nada, Él hace que eso sea todo y Él hace que eso sea grande porque en sus manos esas cosas van a ser utilizadas para bendición, no solamente para nuestra vida y para nuestra casa, sino para todos los que tenemos a nuestro alrededor. Dios puede, a través de eso chiquitito, de eso que parece insignificante, puede transformarlo y puede hacerlo grande y puede hacerlo de bendición y puede hacerlo admirable ante los ojos de aquellos que creían que no iba a pasar, que no lo íbamos a poder hacer.
pero nosotros contamos con el beneficio de estar con nuestro Dios. Como le pasaba a este pueblo, a Nehemías, ¿sí? Que le decían, no, pero estos qué van a hacer, qué van a hacer esta gente, miren cómo están. Pero ellos sabían que estaban con el Señor. Entonces esta gente se enfureció y se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Como Nehemías y los trabajadores en realidad sí tenían protección legal por parte del rey, probada por las cartas mencionadas en Nehemías 2:7, Sanbalat y Tobías no tenían autoridad para realmente detener el trabajo. Lo único que podían hacer era desanimar a los judíos para que se detuvieran. Los judíos que estaban trabajando en Jerusalén tenían permiso del rey Artajerjes y tenían las cartas donde le había dado Nehemías, el rey se las había dado a Nehemías para que él pudiera avanzar y pudiera llegar a Jerusalén y pudiera construir. Así que ellos tenían el permiso. Ellos lo único que podían hacer era criticar y hablar y desanimar, pero no podían hacer otra cosa. Y muchas veces esto pasa con nosotros. Muchas veces viene el enemigo de nuestras almas, viene a traer desánimo, viene a traer críticas, viene a traer dardos, pero en realidad nosotros no pertenecemos, nosotros tenemos la autoridad de nuestro Dios. Nuestro Dios ha pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos libres de todo eso, somos libres, nosotros estamos libres, estamos en la ley de nuestro Dios, en la ley de la gracia, vivimos y somos y nos movemos. Entonces no hay nadie que pueda venir a decir, no, no, vos esto, vos aquello, vos tenés esto, no, porque nosotros somos libres en el Señor. Y ellos también estaban libres para poder hacer y llevar adelante esa construcción. Nosotros trabajamos bajo la fe, ¿sí? Y no bajo el desánimo. Oramos diferente bajo la fe y estamos en la fe. Leemos y escuchamos la palabra diferente bajo la fe y no bajo el desánimo. No es de sorprenderse que Satanás trabaje tan duro para alejarnos de la fe y mantenernos en el desánimo. Nosotros tenemos que ser personas e iglesia que estamos del lado de la fe, no del lado del desánimo, no del lado de la crítica, no del lado de la murmuración, sino personas que están del lado de la fe, personas que se ponen en la brecha y que están en contacto directo con el Señor y se paran firmes en la fe, firmes en el Señor, firmes en el Señor. Dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículos 38 al 39. Nosotros vamos hacia adelante, caminamos hacia adelante, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades que vienen y que muchas veces nos abruman, pero nosotros no nos quedamos en la dificultad, no nos quedamos tirados en el camino, no nos quedamos abandonados en el camino, nosotros seguimos adelante porque nuestro Dios va con nosotros, porque cuando nos caemos, el Señor nos levanta y nos hace andar y nos hace seguir y nos da el ánimo para seguir hacia adelante, porque tenemos la fe y la mirada puesta en Jesús, ¿sí? Nuestra mirada y nuestra fe está puesta en Él. Vamos a seguir avanzando un poquito más en Nehemías 4, versículos 4 y 5. ¿Qué hizo Nehemías ante esto? ¿Sí? ¿Qué hizo Nehemías ante la crítica? ¿Qué hizo Nehemías ante el escarnio? ¿Qué hizo Nehemías ante el desánimo? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Salió enojado a pelearse con Sanbalat y con Tobías, a decirle de todo, se enojó, revolvió todo, se fue, se peleó. No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Nehemías? Fíjense en el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. La respuesta de Nehemías fue un gran ejemplo. Fue a Dios en oración. Para Nehemías la oración era el primer recurso, no la última opción, no una cosa más. Y bueno, vamos a orar a ver qué pasa, bueno, vamos a pedirle a Dios. No, no, no.
Él no lo dudó ni por un instante. Él vio toda la situación, vio todo lo que se estaba generando alrededor y lo primero que hizo fue buscar a Dios en oración, doblar sus rodillas, buscar, Señor, acá estamos con este problema, ayúdanos, están nuestros enemigos que nos persiguen, que nos critican, que se burlan. Dios mío, ayúdanos, danos la fuerza, ayúdanos. Cuando vienen tiempos de oposición, Dios quiere que confiemos en Él y la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios es a través de la oración, es a través de la búsqueda de su presencia. Después de la oración, Dios lo fortaleció para el trabajo. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjense, después en el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios respondió, empezaron a trabajar, empezaron a moverse, Dios los fortaleció y empezaron a trabajar. ¿Y qué pasó cuando llegaron a la mitad del muro? Ya habían hecho la mitad del trabajo, habían avanzado, el pueblo había avanzado, había trabajado. Pero ¿qué pasó? Otra vez vino la oposición. Versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Otra vez, ¿sí? Se encolerizaron, se volvieron locos, ¿sí? Porque veían que la obra estaba avanzando, veían que la obra se había puesto en marcha y se había llegado a la mitad de lo que estaban haciendo. Así que otra vez empezaron a conspirar y ya no solamente que criticaban y amenazaban, sino ya que estaban conspirando con ir a atacar, ¿sí? Y a matarlos para que no pudieran directamente avanzar. Empezaron a conspirar. Entonces, otra vez vemos acá a Nehemías, otra vez a Nehemías en oración, otra vez volviendo a orar, otra vez viendo que la lucha, que la amenaza estaba ahí dando vueltas nuevamente, otra vez. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Acá vemos nuevamente, oramos a nuestro Dios. Nada los haría detenerse dependiendo de Dios a través de la oración. Pudieron haberse rendido, creyendo que el continuo ataque era un fracaso de parte de Dios al no responder a la oración antes, pero ellos confiaban en Dios más que eso. Dios permitió que continuara el ataque a pesar de que pudo haberlo eliminado instantáneamente. Si Dios hubiera querido, lo hubiera eliminado a sus enemigos. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, Dios permitió que continuara ese ataque porque se agradaba de que su pueblo se acercara más a Él con una confianza aún más profunda que antes. Dios hizo su obra perfecta en edificar los muros y a su pueblo. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, en ese momento con su pueblo, y Dios tiene un plan ahora con cada uno de nosotros. Y Dios está trabajando en nuestras vidas, con cada una de nuestras vidas. Dios nos está puliendo, nos está moldeando, ¿sí? Porque quiere que sigamos creciendo y quiere que sigamos avanzando y quiere que sigamos adelante y quiere que confiemos en Él y que depositemos nuestra vida y nuestra confianza en su presencia y en Él. Y miren lo que hizo Nehemías. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos también sabían que la oración no significaba que no debían dejar de hacer nada y quedarse, ¿no? Bueno, ahora no hacemos más nada, nos quedamos piola ahí esperando a ver qué va a pasar. No, ellos oraban y hacían. Nuestras oraciones no sustituyen nuestras acciones, hacen nuestras acciones efectivas para la obra de Dios. Nuestras acciones son efectivas para la obra de Dios porque dependemos de Dios, pero no somos personas que están adormecidas, no somos personas que están sin hacer nada con los brazos cruzados, somos personas que actúan en consecuencia, que se mueven en consecuencia. En todos los aspectos de la vida, nosotros somos cristianos que se mueven, que se avanzan y que van hacia adelante porque confían que tienen a Dios.
Muchas veces vemos personas que están cruzadas de brazos, que están como inmovilizadas, que están sin hacer nada, que están debilitadas, que están en desánimo, pero nosotros somos personas que tenemos que, primeramente, por supuesto, orar. Hay un micrófono que está abierto, ¿sí? Les pedimos que lo silencien, así podemos escuchar mejor. Hay personas, ¿sí? que muchas veces piensan que no pueden, que están inhabilitadas para hacer las cosas, que no lo van a poder hacer, uy, ¿qué va a pasar? Y ¿saben qué? Tenemos que ser personas vivas, personas que estén firmes y personas que estén en acción, orando en primer lugar, dependiendo de Dios. ¿Cómo cambia el día cuando nosotros nos levantamos y dependemos de Dios? Y sabemos que después en el día tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que salir, pero ¿cómo cambia ese día cuando nosotros nos levantamos y decimos, Señor, en este día dependo de vos, en este día me pongo, Señor, para que tú me ayudes, para que tú me des inteligencia para hablar, para tratar con la gente, para resolver los conflictos. Señor, dame fuerza, dame ayuda, dame paz. Me tengo que ir a hacer este estudio, tengo que ir al médico, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a dar un examen, tengo que ir a estudiar, tengo que resolver esta situación, tengo este proyecto. Señor, ayúdame. Vos vas delante mío, vos me vas a dar la inteligencia, vos me vas a dar las armas, pero yo tengo que actuar, tengo que ir, tengo que enfrentar un problema, tengo que hablar con una persona que me trae conflicto, tengo que hablar con otro que tiene otro problema y tengo que enfrentar esa situación. Y tengo que ir y me tengo que hacer ese estudio y capaz que me tengo que operar y capaz que tengo que ir y tomar ese medicamento o tengo que ir a la casa de mi familia que está pasando un momento difícil y tengo que dar ánimo y tengo que dar aliento. ¿Y cuántas cosas tenemos que hacer? Y solos no podemos, pero nosotros sabemos que no estamos solos, que nuestra fuerza y nuestra fortaleza vienen de Dios. Entonces nuestra fuerza y nuestro corazón se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza y podemos salir y podemos avanzar porque Él va con nosotros, porque Él está con nosotros. Pero nosotros accionamos, nosotros nos movemos, nosotros no nos quedamos tirados en una cama, no nos quedamos afligidos, no, nosotros vamos, andamos mientras que el Señor nos dé fuerza y hasta cuando Él lo quiera. Andamos, nos movemos y hacemos y damos porque Él nos da la fuerza, porque Él está con nosotros, porque Él así lo permite. Y si tenemos que construir, construimos. Y si tenemos que bendecir, bendecimos. Y si tenemos que dar una palabra de aliento, la damos. Y si tenemos que ayudar a alguien, lo hacemos. Y si tenemos que orar por alguien, lo hacemos. Porque Dios está con nosotros. Porque estamos llenos de su presencia y estamos llenos de su Espíritu Santo, que nos fortalece y que nos da. Así que, así como hacía Nehemías y el pueblo en ese momento, ellos oraban y ellos se ponían en acción, porque sabían que la obra era de Dios y la obra no se iba a detener porque la obra era de Dios y Dios estaba atrás de todo eso. Después dijeron, en el versículo 10, vamos a leer algo de ahí también en adelante, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Sí, veían la realidad, había una realidad que el trabajo era difícil, había una realidad que estaban debilitados porque la obra era larga y se habían debilitado y estaban complicados. Había una realidad, ¿no? La realidad que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿no? Nosotros vemos una realidad con nuestros ojos. Vemos, uy, esto está complicado, esto no está bien. Mirá el trabajo que hay, mirá todo lo que tenemos que hacer. Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Y dijo Judá, en el versículo 11, perdón, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que no solamente que el trabajo era arduo ahí, lo que estaban haciendo en la edificación de los muros, sino que además tenían los enemigos que estaban ahí rondándolos y que estaban intentando desanimarlos y que estaban intentando ya ahora hasta matarlos, ¿sí? Ya directamente ahora los querían matar. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
¿Qué pasó acá? Con Nehemías armó una estrategia, ¿sí? Porque había problemas, había serios problemas, no había debilitamiento en el pueblo y los enemigos que estaban rondando alrededor. Entonces, ¿qué pasó? Organizó, ¿sí? Se organizaron las familias, se organizaron todo el pueblo y fíjense lo que pasó. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, atención, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, fíjense, dejen de mirar esta realidad, ¿no? La realidad que tenemos es difícil, ¿sí? Tenemos mucho para hacer, los enemigos que los tenemos acá, que nos están dele a acosar, pero acá hay algo que está más superior y que se supera y que está arriba de toda la realidad que nosotros vemos con nuestros ojos, de toda la realidad que nuestros enemigos nos hacen ver. Acá hay una realidad que es mucho más grande y mucho más sublime que todas las cosas y de todos los argumentos que nosotros podamos poner y se nos puedan ocurrir. No temáis delante de ellos, no teman. Acordaos de que el Señor es grande y temible. ¿Qué Dios tenemos? Acuérdense, nuestro Dios es castillo fuerte. Acuérdense, nuestro Dios es nuestra fortaleza. Acuérdense, nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro Dios nos cubrirá y debajo de sus alas vamos a estar seguros. Nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es grande, es temible, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, Él sabe todas las cosas. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él está por sobre todas las cosas, sobre nuestras necesidades. Él está por sobre todo. Él es nuestro Dios. Él es grande, todopoderoso. Y Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos. Él va a pelear. Él es el que va a pelear y Él es el que va a ir delante nuestro en todas las cosas, en todas las situaciones. Él está con nosotros y Él pelea por nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, entonces no hay enemigo, no hay prueba, no hay dificultad que a nosotros nos pueda tener tirados, ni desanimados, ni afligidos. Cuando nosotros entendemos que estamos en las manos de Dios, entonces todo lo demás queda así de chiquitito. Todo lo demás queda pequeñito frente a la grandeza de nuestro Dios. Y fíjense que en el versículo 15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, fíjense que cuando los enemigos de ellos se dieron cuenta que a ellos les había caído la ficha, que habían entendido lo que estaba pasando y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando el pueblo pudo entender de que no era por sus fuerzas, de que no era por lo que ellos podían hacer, de que no era por el trabajo que ellos iban a tener que hacer. Cuando ellos entendieron que Dios era el que estaba detrás del asunto, que era Dios el que los impulsaba, que era Dios el que los hacía caminar, el que los hacía avanzar, entonces ellos se dieron cuenta y los enemigos se dieron cuenta de eso. Bueno, dijeron, bueno, listo, con esto no vamos a poder, porque ellos entienden que tienen la fe y que Dios está con ellos, Dios está con ellos. Entonces entendieron y se pusieron otra vez a trabajar en el muro, cada uno en su puesto, cada uno en su lugar, otra vez, cada uno en el puesto que le tocaba, y cada uno de nosotros podríamos pensar lo mismo en nuestra vida, ¿sí? Nosotros estamos en la iglesia, nos toca una tarea, nos toca una función, nosotros estamos en nuestra familia, nos toca una tarea, nos toca una función. ¿Qué función estamos haciendo o ejerciendo en nuestra familia? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros matrimonios? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sí? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos como personas abatidas? ¿Vivimos como personas tristes? ¿Vivimos como personas amargadas? ¿Como personas fracasadas? ¿O vivimos como personas que tienen a Dios en sus vidas y que salen adelante a pelear, a avanzar, a conquistar, a hacer en lo mucho o en lo poco que Dios nos haya dado y puesto, pero qué es lo que hacemos con eso que nos dio el Señor?
lo salimos a multiplicar, lo salimos a hacer la obra, o estamos escondidos, o estamos tristes y afligidos. Señor, que podamos entender que nuestro Dios, este Dios grande, está con nosotros. Si entendemos esto, no hay nadie que nos pueda parar, no hay nadie que nos pueda afligir, porque nosotros sabemos que dependemos exclusivamente de nuestro Dios, y Él es quien pelea nuestras batallas, y Él es quien pelea por nosotros, y Él es quien nos da la victoria en cualquier cosa que estemos pasando, cualquier situación. Y aún si el Señor nos llevara hoy, ¿sí? También nos vamos a ir en victoria porque entendimos que nosotros dependemos de Él. Si vivimos, sea que vivamos o que muramos, dice la palabra, somos del Señor. Somos de Él. Estemos vivos o estemos muertos, somos de Él. Somos del Señor y nuestra victoria está en Él. La vida está en Él. Nuestra vida está en Él. Entonces, después en el versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esto a mí me llama tanto la atención. Fíjense cómo estaban ellos de alerta. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Ellos estaban atentos, ellos estaban alertas y no dejaban de trabajar. Seguían avanzando, pero estaban alertas, vigilantes, vigilando lo que estuviera pasando alrededor, que nadie viniera hacer nada, porque ellos estaban vigilando y estaban trabajando, pero no se detenían. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y habían armado toda una estrategia, ¿no? Ellos del trabajo y de la vigilancia. Y después dijeron, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Sí? Si hubiera algún problema, algo que enfrentar, Dios va a estar con nosotros. Él va a pelear con nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra, día y noche vigilantes, vigilando todo lo que estaba ocurriendo. Nadie distraído, nadie, digamos, mirando el techo a ver, no, todo el mundo con una función y con una obra para hacer. ¿Y esto qué nos va a enseñar a nosotros? ¿Qué nos enseña hoy? ¿Sí? Esto a cada uno de nosotros. Como conclusión, ¿qué podemos sacar de este pasaje y de esto que acabamos de leer? Hay un texto que se me venía también a la mente, que está en 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Acá está. Y lo que estaba haciendo Nehemías en ese momento es lo mismo que tenemos que hacer hoy nosotros, hoy por hoy. Ser sobrios, estar bien despiertos y velando en oración, porque hay enemigos que vienen, el adversario, el diablo, como león rugiente, parece un león muy grande que nos puede destruir, que puede hacer lo que quiere con nosotros, pero como león rugiente parece, pero no lo es. No es, anda alrededor buscando, a ver dónde nos puede enganchar, dónde nos puede tirar, a ver en qué nos puede agarrar. Pero nosotros tenemos que estar firmes, resistiendo en la fe, sí, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo, a lo largo de toda la historia. Pero Dios está con nosotros y sigue estando con nosotros, así como estuvo en ese momento con Nehemías. Dios está hoy acá con nosotros y nos está diciendo que nos esforcemos, que salgamos, que peleemos, que estemos atentos, que estemos velando, que salgamos del desánimo, que salgamos de la crítica y que nos pongamos de la vereda, de la acción, de la oración, de la fe, de la fuerza en el Señor, que nos vistamos, que estemos atentos, que estemos velando, que no durmamos en este tiempo, porque si no el enemigo nos quiere pasar por arriba y nos quiere ver derrotados, nos quiere ver amargados, nos quiere ver tirados, nos quiere ver desanimados,
pero nosotros sabemos que en Dios tenemos la victoria. Y para terminar, en Efesios 6, versículos del 10 al 18, este pasaje que hemos estudiado, en el cual hemos meditado tantas veces, que bueno, el pastor Julio hizo un estudio bíblico con respecto a cada parte de la armadura del cristiano. Efesios 6, versículos 10 al 18, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar bien vestidos, estar firmes en el Señor, vestidos, porque seguramente que las acechanzas van a estar y nos van a rondar, pero nosotros estamos firmes en el Señor, firmes en el Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Seguramente que van a venir días malos, van a venir días complicados, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor, firmes en Él. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, que tira una y otra vez, que vienen a nuestra vida una y otra vez. Pero nosotros estamos firmes porque tenemos el escudo de la fe que nos protege y que nos libra de todos esos dardos que vienen a nuestra vida, porque estamos firmes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada con la cual tenemos que nosotros estar en acción y estar con esa espada todos los días de nuestra vida, trabajando en la obra, trabajando en nuestra casa, trabajando en nuestra vida con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en nuestra mente todo el tiempo, toda nuestra vida. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué bueno que podamos entender, ¿no? estas verdades que nos hacen vivir en victoria, que nos hacen avanzar, que nos hacen ir hacia adelante, que nos quitan el desánimo, que nos quitan de la crítica, que nos quitan un montón de cosas que vienen hacia nuestra vida, que nos quieren tener detenidos. Pero avancemos en el nombre del Señor, avancemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien está con nosotros. Si nuestra vida depende de Él, si nuestro corazón depende de Él, si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces no tengamos miedo, no tengamos miedo, no tengamos temor, no andemos con miedo. Oremos y encomendémonos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, en la obra en la iglesia, el proyecto que tenemos, en la construcción, en lo que vamos a hacer. Ese proyecto es de nuestro Dios. Él nos va a dar los recursos, Él nos va a animar, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a enseñar, Él nos va a dar la inteligencia y lo podremos hacer porque dependemos de Él. En la vida personal, en nuestra familia, avancemos, no tengamos miedo, encomendemos nuestra familia en las manos de Dios. Hagamos, seamos ejemplo en nuestra familia, en nuestros hijos, en los que nos rodean. Oremos por ellos, caminemos, mostrémosle en el nombre del Señor que en Dios hay victoria, que en Dios hay paz, que en Dios hay gozo, que en Dios hay esperanza, que en Dios hay salvación. No importa la pandemia, no importa el virus, no importa un montón de cosas que vienen hacia nuestra vida, hacia nuestra familia. No importa la idiosincrasia de este mundo, no importa todos los dardos que recibimos en contra de Dios, en contra de la vida, en contra de un montón de cosas, en contra de la ética, de la moral, de los valores cristianos.
No importa, porque Dios está con nosotros. No importa si somos muchos o si somos pocos, porque Dios está con nosotros. En nuestra vida personal, si tenemos que estudiar, si tenemos que casarnos, si tenemos que ir hacia adelante, si tenemos que, digamos, afrontar un trabajo, si tenemos que afrontar un proyecto, vamos hacia adelante porque no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la fuerza, Dios nos fortalece en cada cosa que tengamos que emprender. Si tenemos un conflicto de salud, un problema de salud, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación, Él se va a glorificar. Y si aún Él decidiera llevarnos, dice, bueno, hoy te vas conmigo, aún así es la victoria y le damos gracias a Dios porque estamos en su propósito y Él nos va a llevar y vamos a estar en su presencia eternamente con Él, porque nosotros dependemos de Él. Así que si el temor viene, si el desánimo viene, en el nombre de Jesús lo vamos a echar fuera porque nosotros sabemos que somos personas de fe, somos personas que caminan y personas que miran no con los ojos carnales, que ven la realidad que no es tan buena. Nosotros vemos con los ojos espirituales, que ven la realidad como la ve el Señor, que ve las cosas como las ve el Señor. Donde hay destrucción, el Señor pone construcción, Él pone fe, Él pone ánimo. Donde nosotros vemos todo mal, Él puede hacer que esas cosas se vean bien y puedan ser transformadas. Donde tenemos un recurso muy chiquito, el Señor nos puede dar un recurso muy grande. Donde tenemos un poquitito de fe, el Señor puede aumentar esa fe y puede hacer que todo eso sea de bendición. Si tenemos un poquito de inteligencia para estudiar, pidámosle al Señor, Señor, dame inteligencia para poder estudiar, para poder avanzar y para poder concretar mis proyectos. Si vemos que se levantan enemigos, que se levantan cosas hacia nuestro alrededor, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús que pueda vencer y que pueda pasar por sobre mis enemigos, que pueda pasar por sobre esas críticas, porque yo sé que vos estás conmigo. Hay futuro en el Señor, hay paz en el Señor, hay gozo en el Señor, porque estamos en sus manos. Todo nuestro ser está en las manos del Señor. Así que tomemos ánimo, tomemos fuerza y salgamos cada día en oración primeramente. No salgamos pateando todo y queriéndonos llevar todos por delante. Salgamos en oración y en confianza a nuestro Dios. Salgamos en confianza en Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos pueda fortalecer en este día, que nos pueda fortalecer en esta mañana y que podamos ser personas que le creen a Dios y que creen su palabra y que andan en fe y que se mueven en fe porque creen en este Dios grande, todopoderoso que tenemos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, que es de ánimo, que es de fortaleza para nuestras vidas, Señor. Gracias porque contigo somos más que vencedores, Señor. Gracias porque tu perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que puedas llevarte todo desánimo, Señor, toda angustia, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tú puedas quitar todo desánimo de nuestra vida, que puedas quitar toda duda de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos tener fe en esta mañana, fe en tu palabra, fe en tus promesas, fe, Señor, en todo lo que has hablado de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque tú sigues hablando a nuestro corazón. Tú sigues hablándonos, Señor, tú sigues tratando con cada uno de nosotros, tú sigues moldeando cada uno de nuestras vidas, Señor. Gracias porque en esta mañana nos has hablado, Señor. Gracias porque sabemos que en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque tú echarás todo temor, toda angustia de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Gracias porque vos nos haces más que vencedores. Gracias porque vos vas a cumplir tu propósito en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, Señor.
Gracias por traernos paz en esta mañana. Gracias por poner tu gozo. Señor, te pido que cada ejemplo que vemos en la Biblia, que cada historia que podemos leer en la Biblia, que pueda ser rica para nosotros y que podamos aprender y que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque en ti, Señor, están las fuerzas. Señor, gracias porque en ti, Señor, está todo lo que necesitamos, Señor. Aun aunque nuestra vida parezca insignificante, parezca chiquitita, Señor, tú nos cubres y debajo de tus alas estamos seguros. Y no hay enemigo, no hay fuerza que nos pueda destruir porque estamos en tus manos, estamos en el hueco de tu mano y debajo de tus alas vamos a estar seguros. Tú nos vas a cubrir y tú nos vas a hacer andar. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por cada proyecto que tenemos, Señor, por este proyecto de construcción que tenemos como iglesia. Te pido que tú tomes control de cada cosa, de cada necesidad, que tú puedas dirigirnos, Señor, y que tú puedas ir adelante de este proyecto, Señor, y que pueda ser de bendición para nosotros, para las futuras generaciones también, hasta que tú vengas a buscarnos, Señor. También te pedimos que bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor, aquellos jóvenes que están estudiando, que están proyectándose en un trabajo, aquellos que están proyectándose para poder casarse. Te pido que tú bendigas a cada uno y que tú lo fortalezcas y que no escuchemos las críticas que tenemos alrededor, quizás las cuestiones que muchas veces se nos dicen, sino que podamos escuchar tu palabra, que podamos ir siguiéndote a vos, porque sabemos que en vos está la victoria. Señor, tú puedes hacer grande todas esas cositas, esas pequeñas cositas que nosotros tenemos. Tú las puedes multiplicar, Señor. En ti pueden ser benditas. Tú vas a bendecir esos proyectos, tú vas a bendecir esos trabajos, tú vas a bendecir esos casamientos, tú vas a bendecir nuestras familias, Señor, porque estamos en tus manos. Señor, tú nos vas a sacar adelante, tú nos vas a ayudar, a pesar de que muchas veces pasamos enfermedades, pasamos situaciones difíciles. Vos vas a estar con nosotros en medio de la enfermedad, vos nos vas a sacar adelante en medio de cualquier estudio, cualquier cosa que tengamos que enfrentar, las vamos a enfrentar contigo. Tú no nos dejas, Señor, tú estás con nosotros. Te pedimos por nuestras familias, que tú las bendigas, las guardes, las fortalezcas, por nuestros trabajos, Señor, que tú los bendigas, los multipliques, Señor, y nos ayudes a ser de luz y de bendición en el lugar donde tú nos has puesto. Si estamos en un lugar para estudiar, que también podamos ser luz y de bendición en ese lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús en este día. Guarda a cada uno, Señor. Bendice y fortalece a cada uno. Gracias porque así va a ser. Así va a ser, Señor. Confiamos en ti. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y toda la honra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre santo de Jesús, que es sobre todo nombre. Oramos. Amén y amén. Y amén. Y amén.